Bendiciones para todos mis amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales, en los medios de comunicación. Les saluda el pastor Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Espero que usted pueda entender este mensaje profético. Es una revelación de parte del Señor para todos nosotros. No es un mensaje secular, no es una historia, no es un mecanismo, no es una ideología, no es algo secular o particular, es una palabra de cumplimiento. Si lo cumplimos o no, en eso está en su decisión. En el nombre de Jesús, en esta hora, pues quiero invitarlos a ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo, que vayamos a las Escrituras en el libro del profeta Jeremías y capítulo 7, verso 12. Oigan lo que dice la palabra. Dice en esta hora: id ahora en mi santuario en Siloé, donde hice morar mi nombre al principio. Ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Mientras vosotros hacías todas estas cosas, dice el Señor, os hablé una y otra vez y no oísteis, os llamé y no respondisteis. Por tanto, como hice, así lo haré esta casa que lleve mi nombre, en lo que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros o a vuestros padres. Os eché de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a todos los que descendientes de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿Ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos traen leña y los padres encienden fuego. Las mujeres amasan el pan para la reina del cielo. Ofrecen vino a dioses ajenos para provocar mi enojo. Pero me están provocando a mí, dice el Señor. No está más bien obrando mi propia confusión. Por tanto, así dice Dios, el Señor: mi furor, mi ira, derramaré sobre todo este lugar, sobre los hombres, animales y árboles del campo, frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Así dice el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo, poderoso nombre. Bueno, espero que usted y yo podamos entender esta palabra. Yo sé que hoy en día estamos viendo cada día que la maldad se está incrementando, como nos habla uno de los libros del Nuevo Testamento diciendo esto. Dice la palabra: se aumentará la maldad, pero sobreabundará la gracia. Todavía tendrán una oportunidad, pero algunos no la van a poder tener. Aunque tengamos la gracia, muchos ya no la van a lograr alcanzar, ya no van a lograr encontrar su salvación, ya no, tal vez para otros nuevos que van a convertirse y van a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Otros, tal vez algunos se van a reconciliar, pero unos fuimos criados para bien y otros, dice la palabra, fuimos criados para bien, ¿verdad? Y entonces, pero el hombre busca su propio camino. Entonces, como vemos las Escrituras, como dice el Señor: id ahora, dice el Señor, a mi santuario en Siloé, donde hice morar mi santo nombre al principio. Dice: ved de lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. En primer lugar, déjeme decirle, nosotros representamos a Israel, nosotros representamos a Él.
Yo creo que muchas veces cuando representamos a Israel, nosotros somos y figura de la iglesia. Israel representa a la iglesia evangélica, cristiana o protestante, como se le conoce. Entonces vemos aquí que nosotros representamos al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo pagano representa a los gentiles, y nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Entonces dice el Señor, vayan pues y vayan a mi santuario, vayan al lugar de Siloé, ved ahora lo que hice, dice, hice morar mi nombre, vayan a mi santuario, miren, porque Dios está diciendo que Él puede levantar, si un ministro, una iglesia ya no quiere trabajar conforme a la dirección de Dios o a la guianza del Espíritu Santo, conforme a sus mandatos y ordenanzas, entonces dice la palabra que entonces ya no lo llamará lugar santo, ya no estará Él allí. Porque hoy en día, hermanos, hoy las iglesias se están corrompiendo, porque se está corrompiendo con una doctrina de prosperidad. Esa doctrina de prosperidad es una ideología, es un mecanismo, mejor dicho, son actitudes de seres humanos y normas, sí, empresariales, como dicen ellos. Entonces lo que estamos viendo ellos, que esa manera que ellos actúan, presentan un plan como de un plan de trabajo, un plan de financiero, un plan donde ellos se basan a la economía, a la financieramente, sí, se basan financieramente, y entonces ellos ya no dependen de Dios. Tal vez al principio, cuando la iglesia empezó, como dijo Pablo, empezaron por el Espíritu, la iglesia empezó por el Espíritu. ¿Y eso qué significa? Empezar en el Espíritu se refiere a una persona que depende de Dios. Depende, sí, de Dios. ¿Cómo depende de Dios? Cuando esa persona depende de Dios, cuando busca su presencia, cuando busca su rostro, invoca su nombre, entonces, y se arrepiente de sus pecados, sí, dice la palabra, porque nosotros fallamos, ¿verdad? Y entonces Él oye nuestras oraciones, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra. Eso significa que Él va a hacer una obra diferente. Y entonces el Señor está diciendo que muchos, cuando se están corrompiendo, cuando empezaron, mejor dicho, empezaron en el Espíritu y empezaron en un buen camino, eran hombres santos, eran hombres de fe, hombres que siempre dependían de Dios, porque siempre estaban en comunicación constantemente, oraban cada vez, cada momento, quizás cada instante, quizás 2 veces, 3 veces al día, 2, 3 veces a la noche o una, pero estaban buscando al Señor. Yo sé que muchas veces cuando el Señor nos levanta humildemente, nos postramos, nos humillamos, nos tiramos al suelo y le clamamos a Dios, y entonces no nos importa el casimir inglés, no nos importa el casimir italiano, no nos importa la clase de ropa, el estilo o el lujo de ropa que llevemos. Así es cuando empieza uno. Entonces empezaron en el Espíritu, personas que ayunaban constantemente, 1 día, 2, mediodía, quizás 2 días, 3 días, 7 días, 15 días, quizás buscaban constantemente a Dios, oraban por cada plan, proyecto, ministerio, por cada área ministerial dentro de la iglesia. Así empezaron, pero cuando entró el espíritu del engaño, la doctrina de Satanás, doctrina de demonios, la doctrina de la prosperidad que viene de los pueblos paganos, y entonces entró en el corazón de los ministros. Los ministros dejaron de orar, dejaron de confiar en la palabra, porque dejaron de ser guiados por el Espíritu para interpretar la palabra, sino entonces ellos buscaron respuestas en diferentes literaturas. ¿Creen que en los griegos está la respuesta? No, señores. ¿Creen que en los arameos está la respuesta? No está en los arameos. ¿Creen ustedes que está la respuesta en cualquiera de las naciones de la tierra?
La respuesta no está en los libros ni en las bibliotecas por todo el mundo. La mejor biblioteca del mundo no está en ninguna de las literaturas seculares, que solamente son palabrerías humanas, terrenales, y como sabiduría animal y terrenal y demoníaco, dice la palabra. Entonces terminaron por la carne y empezaron a actuar como una empresa, empezaron a actuar como empresarios, empezaron a movilizarse, buscar planes y proyectos, empezar a poner ingenieros, arquitectos, albañiles, empezaron a poner ciertas cosas que la Biblia no los ha mandado. Claro que cuando una iglesia se va a construir es muy diferente, pero es Dios el que pone el hacer como el querer, es Dios el que le pone el ministro a quienes van a escoger para construir la obra y quienes va a tocar el Señor para que provean, y Dios va a hacer la obra para que todo sea exaltado. Muchas veces, lamentablemente, cuando el Señor los levantó, terminaron por la carne, como dice el Señor aquí. Vayan, ahora ustedes ya no son mi santuario, ahora ya no estoy ahí con ustedes, yo ya no estoy ahí donde ustedes pensaron, donde ustedes creyeron que mi nombre iba a estar allí, mi presencia. Eso se lo dijo a Salomón un día: si guarda mis mandamientos como es tu padre David y no te apartes ninguna de ellas, entonces yo prometo estar en este lugar todos los días. Pero si el día que te apartes y el día que quebrantes mis mandamientos, yo me apartaré de esta casa. Muy bien, muchos piensan, amados hermanos, muchos pastores que ya han logrado muchos estudios de teología académico, y porque se expresan bien, se desenvuelven bien, porque hablan muy bien y piensan que ya lograron obtener el conocimiento más alto. Cuando el mismo apóstol Juan, cuando dice el Señor: a todos les digo que muchos se hacen creer sabios, se hacen creer saberlo todo, pero no saben absolutamente nada, porque el hombre siempre se corrompe con su sabiduría, se corrompe creyendo que no necesita de Dios, cree que porque ya lee la palabra, lo lee como un libro de historia, como un diccionario secular, lo lee como una referencia, como un poema, lo lee como un periódico, una revista, lo lee, lo ve y solo lo analiza conforme a su creencia, a su credo, a su ideología, y aún así es como actúa. Ya no es el Espíritu que pone el hacer, es el Espíritu que te guía y te dice: ve a mis escrituras. Yo lo digo, amado hermano, por las experiencias que he tenido. El Señor muchas veces me ha hablado por sueños, me habla y me dice: ve al libro del profeta Isaías y quiero que leas esto, porque esto va a acontecer sobre la tierra, esto va a acontecer sobre la iglesia, esto va a acontecer sobre el gobierno y esto va a acontecer. Entonces yo voy y empiezo a leer las escrituras. Cuando Dios me habla, me dice el Señor que lo lea, y a veces le pregunto: Señor, ¿a qué se refiere? Y entonces Él me explica, me inspira, porque Dios habla. Dios es un Dios suficiente y poderoso, porque Él nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos. Entonces tú tienes que entender, mi amado hermano, que nosotros necesitamos del Creador, que todo lo sabe y que todo lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando el hombre se corrompe, cuando el hombre ya no actúa conforme al Espíritu, ya no hace la voluntad de Dios, ya ora a su estilo, ora a 5 minutos, porque cree que leyó mucho la palabra, ya no necesita de orar, o porque cree que le oró mucho, ya no necesita leer la palabra, o porque cree que ayunó, ya no necesita ni leer ni buscar a Dios, ya no necesita ni siquiera invocarlo. Entonces, lamentablemente, ese es el peor error que puede cometer la iglesia. Así que, mis queridos amados hermanos, todos ustedes que estén allí, si usted es pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que sea, porque hoy en día muchos se están corrompiendo, como lo dije en el principio, empezaron por el Espíritu, terminaron por la carne, y hoy se están levantando muchos falsos profetas que están siendo formados y se están siendo delegados humanamente por los mismos hombres, delegados apóstoles, delegados profetas, delegados fulano, delegados sultana. Hoy muchos se autonombran
que ya son profetas, que son apóstoles, que son pastores, que son evangelistas, que son pastores o pastoras, como sea, y muchas veces ni siquiera Dios los ha llamado, ni siquiera Dios les ha dicho, como dice la palabra, cuando Dios los llama, ni siquiera, pero vamos a ver eso. Entonces quiero decirle que eso es lo que está sucediendo. La iglesia está muriendo. Muchos ya se murieron porque solo piensan en la prosperidad. Ya no es doctrina de Dios. Otros se volvieron religiosos, acomodados. Otros profanaron el templo de Dios y empezaron a corromper el templo. Lo convirtieron como una discoteca, como un bar, como un show, de eventos, un show de prostitución. Así es como la iglesia se ha prostituido. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Por eso Dios está molesto con la iglesia cristiana. Aquellos que eran de Cristo ya no lo son. Aunque usted crea, mi amado hermano, aunque usted piense que yo estoy equivocado o que Dios no tiene la razón, entonces en usted está. Si usted quiere seguirlos, sígalos, pero usted se va, como dijo el Señor a los fariseos, guía de ciegos, y muchos prefieren seguir a los ciegos y juntamente se van a ir al barranco del fuego eterno. Lamentablemente eso es lo que va a acontecer. Entonces dice el Señor, y pues ahora a mi santuario en Siloé, donde hice morar mi nombre al principio, ved lo que hice por la maldad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vio maldad. Hay maldad en los pastores, hay maldad en los diáconos, hay maldad en los ancianos. Ya los ancianos ya no oran, ya los ancianos creen que ya se sienten santos, se sienten perfectos, ya ni oran los ancianos, ya ni se postran. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, les da pena que se arruine su calzado, les da pena que se arruine su pantalón, les da pena que se empolve, se ensucie, ya no quiere. Ahora se cree un gran santo, intocable, ¿sí? Como dice el Señor, ustedes que se creen tan santos, pero delante de mi presencia, y ustedes son como humo detestable delante de mí. Eso dice el Señor. Así es. Dios detesta a aquellas personas soberbias, arrogantes, prepotentes, gente malvada, gente egoísta, gente tacaña, gente miserable, gente adúltera, fornicaria, gente perversa, gente que está mezclado en todas las áreas del mal. Muy bien, entonces, segundo lugar, dice, y mientras vosotros hacéis todas estas cosas, dice el Señor, os hablé una y otra vez, os llamé y no me respondiste, dice el Señor. Entonces dice el Señor, mientras vosotros hacías tales cosas, practicaban, hacían ciertos. Hay muchas cosas que muchos pastores, sí, está bien, yo no digo que el templo no debe estar limpio, el templo debe estar limpio, las sillas, el santuario, los instrumentos deben de estar bien cuidados porque son cosas de Dios. Tal vez es cierto que Dios es cierto, mientras hoy puede ser útil en la casa de Dios, hay que cuidarlos. No es lo que vale, sino lo que sirve. Entonces, usted debería de cuidar esos aparatos, cuidar las sillas, cuidar el baño, el lugar donde usted alquila, o quizás el lugar donde Dios permitió construir su templo. Debe estar limpio, debe estar muy brillante. Eso está bien, pero lo importante también que el pueblo debe estar así como el templo está muy limpio. El templo está limpio y está brillante, ordenado. Así debe estar tu templo, porque tú también eres un templo. Así debe estar tu vida, debe estar limpio, puro, resplandeciente, brillante, debe ser transparente. Tú debes ser un ministro, un anciano, un diácono, un músico. Pero ¿saben qué? Hoy en día todos están buscando la fama, están buscando la gloria de los hombres, están buscando que los llame los medios de comunicación, el cine de Hollywood, los está llamando los grandes, las grandes empresas musicales, donde hacen grabaciones, y muchas veces los hombres prefieren, dice, voy a grabar un disco para Dios y voy a buscar la mejor estudio de grabación, y van, y a Dios no le importa si grabas bien o grabas mal, a Dios no le importa si cantas bonito o no le importa. Lo que importa es que tú cumplas la palabra y hagas lo recto delante de Él.
Déjame decirte, mi amado, querido hermano, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte en esta hora, si de verdad tú haces, como dice el Señor, pero si estás haciendo cosas que no son agradables, mucha gente se pone a hacer cosas dentro del templo, se ponen a decorarlo, empiezan a cambiar el estilo del púlpito, empiezan a convertirlo como un bar, lo convierten como una caverna, como una taberna, como un restaurante, como una casa, lo están convirtiendo como un negocio, ya, y todo lo están volviendo un estilo de discoteca, como aquellos discos que vemos que rodantes o discos que alquila un lugar donde hacen que una reunión para que todos los jóvenes se diviertan. Así está, ya no es el espíritu que obra, sino ya es el hombre. El hombre usa las estrategias, los hombres empiezan a hacer estrategias, usan métodos, usan estrategias, usan muchos elementos para poder atraer a la gente. Vamos a darles víveres para que la gente venga y crea en Jesucristo. Y sí, voy a hacer una discoteca cristiana, voy a convertir un cine cristiano, voy a hacer en este lugar una cancha cristiana, voy a hacer una venta, un negocio cristiano, un centro comercial, un comedor cristiano. Así convierten el templo. Ustedes profanan mi templo y profanan mi santuario. Déjenme decirle, Jesús le dijo a los hombres: ¿por qué ustedes han convertido mi templo en cueva de ladrones, casa de demonios? Sí, porque cuando los demonios les dicen que hagan eso, ustedes lo hacen. Ustedes hacen todo lo que su padre, el diablo, les dice. El padre de la mentira es el diablo, y todo lo que el diablo les dice que hagan, ustedes lo hacen. Ustedes lo hacen. Ustedes hacen todo. Recuerden que el diablo es mentiroso, no se halló verdad en él, porque es el padre de la mentira. Todo lo que habla de lo suyo. Así están los pastores hoy, hablan de lo suyo, hablan de lo que superaron, hablan de lo que lograron, hablan de lo que alcanzaron, hablan de lo que hicieron, no hablan de Dios. No dicen fue Dios el que me respaldó, no dicen fue Dios el que me llevó y me dijo que yo fuera a tal lugar. No fue Dios, sino fue Él. Yo me reuní, yo me junté con el empresario, me junté con el artista, me junté con el gerente, con el ingeniero, con el pastor, me junté con otros grupos religiosos. ¿Sabes qué? Estás mal, muy mal. Y por eso Dios dice, por eso les he hablado a ustedes, y ustedes no me oyen, no me entienden, como dice el Señor. Le dice, me gusta repetir esto, Job, el Señor le dice, yo a los hombres les hablo en su profundo sueño y no me entiende. Cuando Dios me levanta, yo me levanto de la cama, de repente me despierto, miro la hora y me pongo a orar, me pongo a leer la palabra, y a veces le pregunto, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres, Padre Santo? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar a mi nación? ¿Qué va a pasar a la iglesia? ¿Qué va a pasar, Padre Santo? Te pido, Señor, que me hables, no me dejes con la duda. Siempre le pregunto, pero lamentablemente muchos no le preguntan. Hoy ignoran, creen que porque ya son intérpretes y creen que ya lo saben todo. Sí, yo ya sé qué significa. Pero ¿sabes qué? De nada sirve que sepas mucho, como dijo el Señor, que llegará el día que cuando mueras, Señor, yo en tu nombre levanté grandes obras, levanté muchas iglesias por todo el mundo, levanté grandes templos. Señor, yo en tu nombre hice grandes milagros, sané muchos paralíticos, ciegos, cojos, resucité muertos. Señor, yo hice en tu nombre, recaudé fondos, hice maratónicas para esto, para el otro. ¿Sabes qué? Todo lo que hiciste, todo fue vanidad. La palabra dice que en vano usaste su nombre, porque eso no te va a salvar. No te va a salvar por lo que has hecho, tú lo sabes, porque no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se exalte, nadie diga, yo estoy aquí porque yo logré. Lamentablemente están confundidos. Qué triste, y lamentablemente que nuestros pastores, grandes hombres académicos, grandes hombres que empezaron en el espíritu, hoy terminarán por su carne, porque todo lo que hacen lo hacen para sí mismos. Y por eso dice el Señor, les he hablado y no me entiende. ¿Cuántas veces les he hablado por señales en el cielo, en la tierra? Les he hablado por profetas. Hoy los pastores, grandes, como
como le dijera, congregaciones. Los pastores ya no quieren que un humilde Dios puede levantar un burro, puede levantar una serpiente, puede levantar una cotorra, puede hacer que un bebé les hable, pero ellos no quieren. Ellos quieren gente importante, de alta sociedad, de alto ministerio, y todos, ¿sabes qué? Estás mal, disculpa que te lo diga, estás totalmente mal. Pareces uno de los fariseos hipócritas, como dice la palabra. Fariseos hipócritas, ustedes saben hacer las cosas y no lo hacen. Ustedes solo hablan, pero no lo viven. Ese es el problema que está pasando. Entonces, déjenme decirles esto, que lo que está sucediendo, eso es, dice el Señor, los llamo, les hablo por sueños, visiones, revelaciones, profecías, les hablo por la palabra y no me entienden, por sueños, no me entienden, por señales, no me entienden, les hablo, no quieren entender. Ellos quieren que algo suceda, algo extraño, que Dios se me aparezca. Me da risa porque muchos grandes hombres que están allí parados, yo sé que tal vez alguna vez lo vistes, pero déjame decirte, yo no solo veo una vez a Dios, yo he tenido la oportunidad de tener encuentros con Dios cara a cara, verdaderos encuentros, no encuentros que hacen, que encuentros de diversiones, encuentros de santificación, encuentros encuentros supuestamente de liberación. Esos encuentros no sirven. Esos encuentros que inventaron los hombres son encuentros humanos, son actividades religiosas que solamente lo hacen conforme a las normas humanas, no lo hacen conforme al Espíritu. No les preguntaron si es de Dios o no, y ellos no les importa. Ellos hicieron lo que se les dio la gana y hacen con el fin de ganar dinero. Eso es, hacen encuentros para ganar dinero, hacen eventos para ganar dinero, hacen congresos para ganar dinero, sí, hacen ventas, hacen esto para ganar dinero. No, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer nada? Déjenme decirles algo, lamentablemente les quiero decir, yo conocí un hombre, tal vez muy poco, no fue muy común, ya poco. Cuando yo conocí al pastor G. Ávila, en una sola vez que vino aquí a Quetzaltenango, por primera vez fui al estadio, no sabía nada de él. Por primera vez estaba empezando, pero déjenme decirle, este hombre, cuando yo oía el canal de televisión que él había colocado en Puerto Rico, dice que él le pedía a Dios y le decía: Señor, me toca pagar esos $10 millones. Y este hombre invocaba al pueblo y se ponían a orar, a ayunar, y Dios se manifestaba, tocaba gente millonaria, gente billonaria o trillonaria, como usted lo crea, lo piense, lo baje, no sé cómo podría decirle, como usted siempre investiga. Entonces dice que el Señor le concedía a él los $10 millones para pagar la señal satelital para el canal de televisión. Ese hombre sí era de Dios, ese hombre verdaderamente es de Dios. No se dejen llevar por esos payasos pastores que son unos payasos. Son unos pastores ladrones, solo se están desembolsando, son trasquiladores de ovejas que les quitan la lana. Así son muchos, son pastores asalariados que solo van por el salario, son pastores que solo van por los beneficios de Dios, no van por las ovejas perdidas, no van cuando una oveja perdida se pierde, se aparta de la iglesia, ni siquiera oran, interceden, ni siquiera los van a visitar para ver qué pasó. Pero dice el Señor: los llamé y no me oyeron. Y dice la palabra, entonces dice: yo os hablé una y otra vez y ustedes no me entendieron. Los llamé y ustedes nunca me escucharon. Muchas veces hay gente que no quiere oír a Dios, no quiere oír. Usted que se cree gran intercesor, usted que se cree gran profeta, gran apóstol, gran anciano, gran diácono, se cree gran líder, que no necesita que nadie les hable. Es cierto, Dios puede usar a un campesino, Dios puede usar a una persona de la calle. Muchas veces el Señor me ha sorprendido. Una vez apareció un hombre medio ebrio y yo nunca lo conocía, y me dijo: tú eres pastor, ¿verdad? Y entonces yo me quedé callado y le pregunté: ¿por qué me dices eso?
Y entonces me dice, porque puedo percibir la presencia de Dios que está en ti. Entonces dice, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, tú eres un pastor y déjame decirte que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Entonces me sorprendió de lo que yo estaba pensando, lo que yo he anhelado para el Señor, y Dios así lo ha hecho. Entonces déjame decirte que Él puede hacer lo que Él quiere. Si quiere, puede usar un ganso, puede usar un león, puede usar al que Él le plazca, porque muchos son como el profeta Balaam, que solo van atrás del salario y son tercos, prefieren vender a Cristo como Judas vendió a Cristo. Así prefieren muchos vender a Cristo, que ya a Cristo no les importa, ya a Jesús no les interesa. Lo que les interesa es la salvación, lo que les interesa es el reino, lo que les interesa son los beneficios, y se acabó todo. Qué triste, lamentablemente, así está pasando. Pero miren lo que dice el Señor. Luego el Señor dice, por tanto, como hice, si lo haré en vuestra casa. Dice, en vuestra casa. ¿Cómo dice? Y ahí llevará mi nombre. Si lo Dios, cuando Dios quiere levantar otro ministerio, lo va a levantar. Te va a quitar el ministerio y el Espíritu de Dios se apartará como se apartó de Saúl, se apartará de ti y levantará otro ministerio. Tal vez no como tú lo lograste, pero va a estar lleno del Espíritu, no lleno de conocimientos humanos, no lleno de literatura humana, sino lleno del poder de la gloria de Dios. No importa, lo importante es que cumplamos la salvación, como dijo el Señor, y predicar el Evangelio, sí, por todo el mundo, dice la palabra, y de hacer discípulos por toda la tierra. Entonces dice el Señor, vayan por todos los lugares, vayan de casa en casa. Lamentablemente eso ya se acabó, ese estilo. Ya empezaron a agarrar estilos humanos, en estrategias, como lo dije, ya no es. Entonces dice el Señor, por tanto, como dice, así lo es. Dice el Señor a ese, dice, sí, haré, y es tu casa que lleva mi nombre. Dice, es tu casa. Ya no es la casa que me ofreciste, ya no es la casa donde tú moraba mi nombre, ya no es ahora, ya no, ven a mi casa, si lo es mi casa, mi casa. Entonces déjame decirte, cuando Israel despreció a Dios, rechazó, nunca se sometía a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos, quebrantó la ley de Moisés, no andaban conforme a la palabra, se volvieron religiosos, se volvieron toscos, se volvieron soberbios, se volvieron arrogantes, se volvieron prepotentes, se volvieron ladrones, se volvieron prostitutos, se volvieron borrachos, se convirtieron un pueblo, se convirtió una religión judía corrupta y sucia, lleno de inmundicia y de abominación, porque también tenían dioses ajenos en su templo del Señor. Metieron dioses de Babilonia, metieron dioses en sus casas, y así se presentaban en el templo del Señor, como lo dice Jeremías. Iba el rey ahí presentarse, oh Señor, yo te ofrezco mis ofrendas y sacrificios. Le daba las obras, le daba ovejas con defectos, le daba cabras, sí, carneros o reses. Así están muchos hoy. Muchos, cuando Dios no tenía la prosperidad, mucha gente que no tenía nada, era más dadivosa, compartía, convivía, era más amable, más humilde. Pero cuando Dios lo empezó a prosperar, se volvieron arrogantes, soberbios y prepotentes, se volvieron agarrados y miserables. Así es, claro que no es obligatorio que tú des, ahí está en tu conciencia, en lugar de dar más al Señor, no que ahora se lo inviertes a las cantinas, a los bares, lo inviertes a las clínicas. Por eso viene la enfermedad, por eso vienen los fracasos en las empresas, en los negocios, la pobreza, la miseria, viene la destrucción familiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya se apartó de ustedes, y por eso muchos pastores se divorcian, pastores, músicos, ancianos, cantores, pueblo cristiano. Como miran al pastor que se casó 2 veces, se divorció y se volvió a casar, así lo hace el anciano, así lo hace el diácono, así lo hace. Pero como eres un fariseo, tú también te vuelves uno de los fariseos igual que él.
Ten cuidado lo que estás haciendo. No estés jugando con Dios, porque Dios no es juguete de nadie. La palabra dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es mejor no haberme conocido. Te prefería frío. Eso es lo que dice el Señor. Lamentablemente, pastor, si usted mejor vuelva al Señor, póngase a cuentas, ancianos, diáconos, líderes, iglesia. Dejen, y si no quieren cambiar, salgan de esa iglesia, pueblo cristiano, busquen una iglesia, aunque sea humilde, pero que esté el Espíritu, que ahí se ora, se ayuna, claman, velan por usted. Lo importante es su salvación, no es la carne, porque muchos se están preocupando por la carne, muchos se están preocupando cuidar sus cuerpos, pero no cuidan su alma, y saben que están pereciendo. Eso dice el Señor. Entonces, ¿cómo debemos llegar? Eso es lo que Dios nos está hablando. Entonces dice el Señor: ahí vayan, esa es mi casa en la que vosotros ahora confiáis. Sí, vengan todos. Ahora entonces Dios nos levantó a nosotros como gentiles, porque Israel era el pueblo, era la iglesia, pero Israel era la novia, era la iglesia, era el pueblo escogido y elegido, pero él se corrompió, y entonces nos llamó a nosotros, los gentiles, para hacer su voluntad. Pero hoy en día muchos están igual como los judíos, están haciendo lo mismo. Hoy entró el judaísmo en las iglesias, practican el judaísmo, practican, y que Dios me reveló, y que es un manto, que Dios me reveló que tengo que ser un cuerno, que Dios me reveló que tengo que usar 7 candeleros, que Dios me reveló que tengo que levantar esto, que tengo que poner los mantos de no sé qué, los mantos de aquí, los mantos de allá. Deje de estar haciendo tonterías, hermano, porque durante 30 años de ministerio, durante 30 años, 35 años de ser cristiano, a mí nunca me ha revelado el Señor que yo tenga que comprar un cuerno para mover al Espíritu. No me ha dicho: usa este manto de Israel, este manto aquí, este manto dorado, blanco, verde, azul, amarillo, como sea, y usen este manto de arcoíris, y que ese es el manto de no sé qué, es el poder. No, Dios no se manifiesta en los mantos. Dios no se manifiesta, no se mueve a través de los sonidos. Es el Espíritu. Dice: no es el que corre ni el que quiere, sino al Espíritu le parece. Porque nosotros no vamos a mover al Espíritu cuando nos antoja, sino el Espíritu se mueve cuando Él quiere. Se mueve en nosotros cuando Él le plazca, cuando el Padre ordena, cuando dice: Cristo, ve y pon esta palabra, ve y nos revela, ve y dile que predique, ve y dile que exhorte, que discipline, que corrija. Di esto. Es el Espíritu que siempre debe estar en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, una de las cartas que dice el Señor: nuestros padres no hablaron por su propia cuenta humanamente, sino hablaron a través del Espíritu. Pero es el Espíritu el que pone el hacer como el querer. Él hace lo que Él le plazca, no lo que a ti te plazca. Nadie le va a dar órdenes a Dios, a Jesucristo, ni al Espíritu Santo que haga lo que se te dé la gana. Pero cuando tú ordenas a Dios, le das órdenes, ese no es el que actúa ahí. Actúa Satanás, el padre de la mentira, el anticristo y el falso profeta. Actúa en tu iglesia, se mueve en ti, se manifiesta a los ángeles y demonios tomando control, porque también Satanás también engaña y miente. Por eso, y tratan de creer que es el mismo poder. Por eso yo lo he explicado, cuando Pablo liberaba a una mujer, pasaba a la hora de la oración, cuando iban a la oración, y siempre pasaban ese día de plaza, encontraron una divina, hechicera, una medium. Cuando le gritaron: oiga, escuchen a estos hombres que predican el camino de la salvación, escuchen, no los dejen, porque ellos son enviados de Dios. Mire, el diablo haciendo creer que ella era predicadora, y Pablo se molestó y reprendió al espíritu de mentira, el espíritu de adivinación, el espíritu de brujería, y lo echó afuera y liberó a esa mujer. Y mire lo que sucedió. Después el pueblo se levantó contra ellos, lo castigaron y lo mandaron a la cárcel. Pero no importa, por eso los pastores no predican hoy, porque tienen miedo de ir a la cárcel, tienen miedo. ¿Por qué les tienen miedo? Le tienen miedo a los pandilleros, le tienen miedo a los narcos, le tienen miedo a los delincuentes, le tienen miedo a los asesinos, le tienen miedo que los violen, tienen miedo que los traten, los golpeen ahí. ¿Por qué no van a la cárcel? Porque tienen miedo. ¿Por qué no van a los asilos de ancianos? ¿Por qué no van a los centros de orfanatos? ¿Por qué no van a otras instituciones a ayudar a la gente necesitada?
pasada. Solo quieren escenarios, solo quieren grandes concentraciones, campos de concentraciones, solo quieren grandes salones de evento. Ellos no quieren, porque Dios no me llamó para predicar en una iglesia chiquita, no me llamó para las calles, no me llamó para el mercado, no me llamó. Mentiroso, porque así empezaste, así saliste, y ahora te crees que eres un rey, un gobernante político, socialista, capitalista, comunista, humanista, etcétera, no sé, pero déjame decir que estás mal. Entonces, déjame decirte que estás muy mal. Entonces dice el Señor, oiga bien, ahí lleva mi nombre, así que vosotros confiáis, pues ese es el lugar que os di a conocer a vuestros padres. Ese es el lugar. Entonces Dios va a levantar otro templo donde Él se va a apartar, y va a levantar otro siervo y otra casa donde la gente va a tener hambre y sed de la palabra. Así que serás abandonado. Dios se apartará de ti, se apartará de tu casa, se apartará de tu ministerio. Tu ministerio no va a funcionar, porque ese ministerio es tuyo, ese ministerio es del diablo, ese ministerio es de Satanás, no es de Dios. Disculpa que te lo diga, aunque yo sé que tal vez a algunos les parece absurdo y tonto lo que yo te estoy predicando. Para ti te parece duro esta palabra, pero prefiero que la entiendas y prefiero que lo escuches. Si no lo quieres oír, no lo escuches, porque si tú eres un religioso, mejor sigue con tu religiosidad. Esto es para cristianos que quieren cambiar, para que quieren ser salvos. Esto es para aquellos que buscan al Señor. Entonces dice, no sea como nuestros padres, porque así como dije con nuestros padres buscaron al Señor. Busquemos a Dios. Si ese templo ya no está el Señor, busque un templo donde está Dios. Sal de ese templo religioso, sal de esa casa religiosa, sal de ese templo diversionista, sal de ese templo capitalista, socialista, sí, empresarial. Sal de ese templo, porque ese templo no es casa de Dios, es casa del hombre. Así dice la palabra. Entonces dice, os echaré de mi presencia, como eché a vuestros hermanos, a todos de los descendientes de Efraín. Dios, si tú no obedeces, amado hermano, no obedeces, pastor, anciano, diácono, músico, que sea, serás desechado de la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Uno de los libros, cuando el Señor dijo, levantaré un profeta en medio de tus hermanos. Escucha lo que Dios te habla. Pero si un hombre, si uno de vosotros no oye a mi profeta que habla por mí, entonces si no oye, yo lo desecharé de mi pueblo. Serás desechado del pueblo. Aunque te rías, aunque digas estás loco, aunque me digas que yo estoy loco, aunque digas que yo soy un farsante, que soy un mentiroso, que soy un racista, que soy un legalista, que soy yo, no sé qué es lo que pienses, pero no me importa y me vale un bledo lo que piensas. Pero te lo digo en tu cara y te lo digo que te arrepientas, ponte a cuentas, porque esto va a suceder, dice el Señor. El Señor va a rechazar a gente que ya no hace su voluntad. El Señor va a rechazar a ministros que ya no están. Esos ministros que ya no están en Dios ya están muertos espirituales. Estos ministros van a ser condenados, porque muchos están condenados, dice mucha gente. Yo sé que habrá sorpresa. No, señores, no va a haber sorpresa en el cielo y en el infierno. Aquel que muere en Cristo se va al cielo, y aquel que muere en su pecado se va al infierno. Dios no es un padre mentiroso, no va a sacar a los que, ¿por qué? Porque a nuestros padres fueron salvos y fueron rescatados porque nunca se les predicó la palabra, pero a nosotros sí, ya se nos fue predicado y lo hemos predicado. Por eso ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, porque el mismo Cristo les predicó, y entonces creyeron que Él era el Hijo de Dios, porque solo habían oído del Hijo de Dios, pero nunca lo habían conocido, nunca. Y tuvo que morir Jesucristo por todos nosotros, sí, pero ahora nosotros ya lo hemos predicado. Entonces déjame decirte, muchos pastores que hoy predican la palabra, se les predicó cuando no era creyente, se convirtieron pastores y hoy se corrompieron, van a ser condenados. Serás condenado, tú serás condenado, como dice la palabra. Mejor prefieren, como dijo Josué, yo prefiero servir al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú quieres seguir sirviendo a tus dioses, haciendo tu voluntad, haciendo todo lo que te plazca, haz lo que bien te conviene. Eso es lo que quiero decirte, mi querido hermano, en el nombre de Jesús. Así es. Entonces déjame decirte que lamentablemente así está el pueblo de Dios.
El pueblo de Dios ya no quiere. Entonces dice, serás desechado de su presencia, serás desechado de la iglesia, serás desechado como Dios desechó a Saúl. ¿Cuántas veces Dios le habló? Le habló por medio del profeta Samuel, le dijo, le habló una vez y el rey soberbio, arrogante, quería someter a Samuel, quería matarlo y por eso Dios se apartó. Y él mismo lo dice y lo cuenta y Dios lo dejó escrito y es un ejemplo para nosotros. Cuando dice él, fue a buscar a una bruja y le fue a preguntar que Dios ya no me habla ni por sueños, visiones, ni por profetas, ni por señales, ni por aquí, ni por allá. Y ahora no sé qué voy a hacer, no sé si voy a morir, voy a vivir, no sé si seré salvo o no seré salvo, pero yo quiero que invoques al espíritu de Samuel. Otro fue a invocar a otra bruja, fue a adorar a una bruja que invocara a un espíritu, salió un demonio. Ese no es el espíritu de Samuel, es el mismo diablo, el imitador. Y entonces, así es como muchos se han apartado de Dios, así también están. Tal vez no consultarse a una medium, a un brujo, un satanista, un curandero, un masón, un agorero, un hechicero, un sartilegio, un curandero, un malandro, no importa qué secta sea, no importa. Pero te digo una cosa, si no haces bien como Dios te ha ordenado, estás totalmente condenado. No te estoy condenando yo, tú ya te condenaste por tu rebeldía, por tu terquedad, por tu necedad, porque no quieres hacer lo que Dios te está diciendo. Esto es lo que debes hacer. Entonces dice la palabra, así los echaré como eché a Efraín. Muy bien, tú pues, dice, no ores por este pueblo, dice, ni levantes por ellos clamor, ni oraciones, porque dice el Señor, dice, oiga bien, ni le responderé cuando te haya oído. Dios dice, no ores por ellos. ¿Sabes qué dice el Señor? Muchas veces Dios dice, no ores por ellos. ¿Para qué oras? Si no quieren entender, ¿para qué intercedes? Si no quieren entender, ¿por qué peleas y haces oraciones de guerra espiritual si no van a cambiar? Ellos ya tomaron su decisión de ser así, tomaron su decisión y escogieron su propio camino de condenación y de muerte. Y tú estás orando, ten misericordia, papito lindo, perdónanos, de misericordia, Señor. Mira, Padre Santo, por el pastor, por el apóstol, por el profeta. Cuando tú estás viendo que se están revolcando en el pecado, cuando tú estás viendo que están estafando a la gente, están extorsionando, están robando, cuando tú no te das cuenta el pecado que cometen en su santo templo, cuando tú te estás dando cuenta que en su casa son unos borrachos, son unos tiranos y malvados, insolentes, son unos perversos, llenos de inmundicia. ¿Saben qué? Eso es. Pero si de verdad te arrepientes y te apartas, dejas de hacer lo malo, serás salvo. Entonces dice el Señor, así es. Entonces el Señor te está diciendo, sí, no levantes, no oren. Hay mucha gente que no quiere, uno ora y ora y ora, ora y ora. Yo he orado por gente que se ha ido y le digo, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué? Yo he orado, yo te he clamado, yo te he pedido. Dice que tú eres poderoso, dice que tú cambias, que tú liberas, que tú haces esto, que tú haces el otro. Mira, Señor, perdón. Y dice, mira, Señor, es cierto, yo lo he hecho. Y ellos no quieren entender, no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a orar, no quieren buscar su rostro, no quieren venir a la vigilia, no quieren venir a las reuniones, no quieren dar sus diezmos, ofrendas, no quieren venir a dar su alabanza, adoración, no quieren, vienen a la hora que se les dé la gana. Ellos hacen lo que se les dé la gana. Hay muchos que todavía se atreven a llegar, falta 15 minutos para que la prédica termine, todavía están llegando, falta 10 minutos y todavía se atreven a llegarse a sentar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza de ese pueblo mediocre, ese pueblo que no tiene amor a Dios, que no tiene pasión por su reino. Ese pueblo va a ser, qué triste y lamentablemente que ya están perdidos. Oh, Señor, Señor, si hay misericordia, pues que haya misericordia, y si no, pues no. Entonces dice el Señor, ya basta ya, deja de orar. ¿Sabes? Hay un texto, si no estoy mal, creo que está en el libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra, aunque se ponga Daniel
dice Noé y Job, a interceder por este pueblo, no los oiré, no los oiré, dice el Señor. Aunque se ponga Daniel, Job y Noé a interceder por este pueblo, no los oiré. Dios no oye. Y dice el libro de Isaías, creo que en el capítulo 1 está, donde dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, no oiré, aunque hagas muchas oraciones, no las oiré, dice el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Que ya no tenemos temor, ya no, porque Él sabe que nosotros no queremos dejar lo malo, no queremos dejar de hacer lo malo, siempre queremos hacer todo lo contrario en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice el Señor que no los oirá. Dice, ni ruegos, ni porque hagan ruegos, ni plegarias, ni súplicas, no los escuchará, ni que clamen, ni se revuelquen, ni se sacrifican. No, ¿por qué? Porque ellos ya no van a entender. ¿No ves lo que hacen pues en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Y los hijos traen, dice, leña a los padres y encienden fuego, dice el Señor, y las mujeres amasan el pan, dice la harina, dice, sí, amasan el pan para la reina del cielo, ofreciendo vino a sus dioses ajenos, dice, para provocar mi ira. Muchos están adorando. Yo no adoro ídolos, yo no adoro santos, yo no adoro esas imágenes, pero bien que adoras el dinero, bien que amas y adoras el dinero, bien que amas y adoras tu carro, bien que amas y adoras tu casa, bien que amas y adoras tu familia, bien que amas y adoras los viajes, sí, bien que amas y te vas. Muchos de los pastores que recogen grandes ofrendas se van a Estados Unidos, a Europa, a divertirse, a tirar el dinero cuando puede darlo a un necesitado. Van a tirar el dinero, al malgastar, tiran el dinero para tragar todo lo que pueden, para hacer todo lo que hacen. Yo no sé qué hacen, pero tal vez algunos, como no lo vemos, tal vez algunos se emborrachan, muchos no lo creen, lo hemos visto, lo hemos oído y no lo creen. Entonces, pero no me importa, yo ya lo dije, pues no me interesa, hagan lo que ustedes quieran, pero de todos modos terminarán mal. Entonces dice el Señor, así que van y ofrecen. Así es como ofrecen, van a ofrecer su dinero, van a ofrecerle a los dioses. ¿A quién le dan el dinero? A Disney. ¿A quién le dan el dinero? A aquellas grandes ruedas, a aquellos grandes famosos restaurantes. Invierten el dinero y ya, es que yo soy un ministro, soy digno del salario, soy digno de comer, soy digno. Sí, eres digno, yo no estoy diciendo que no, eres digno porque eres digno, pero deja que Él te lleve a donde Él quiere, que Él te lleve a comer donde Él te plazca. Si Él quiere, puede usar a alguien que te invite a comer, como muchas veces a mí me han invitado en lugares sencillos, en lugares lujosos, buenos restaurantes, me han invitado a comer, no solo en este país de Guatemala, en otros países he comido porque el Señor le ha placido, no lo he buscado, no le digo yo quiero aquí, yo quiero allá, yo me voy allá y me parece, no. Como hacen muchos artistas, muchos pastores extranjeros que nos vienen, yo quiero un hotel de 5 estrellas, yo quiero canes que estén ahí de vigilante y después se prostituyen con ellas, ¿sí? Con prostitutos. Entonces yo quiero un carro de lujo que me lleve, me traiga. ¿Sabes qué? Estás perdido. ¿Para qué me voy a enojar contigo? Mejor prefiero, como dice el Señor, no me gozo en la injusticia, sino me gozo en la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces deja de estar siguiendo a los dioses, deja de estar ofreciendo a la reina del sur. Muchos van al sur, muchos adoran a la reina del sur, les ofrecen sus ofrendas, les ofrecen su sacrificio, les ofrecen su tiempo, sus diversiones, hacen todo lo que se les dé la gana. Y dice la palabra de esta manera, dice, por tanto, así dice el Señor dice, mi furor, mi ira se derramará sobre ese lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los bosques, sobre los campos, árboles frutales, sobre toda la tierra, derramaré mi ira, trataré con ustedes. A causa de los pecadores también se van a ir los cristianos. A causa de los pecadores se han arrastrado los cristianos. Pero no nos importa, estamos listos para morir
para Cristo. Como dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, dice la palabra. Si me decapitan, favor me hacen, pero muchos no quieren morir porque quieren seguir dándole rienda suelta a su carne, quieren seguir divirtiéndose y haciendo lo que les plazca hacer. Eso dice el Señor, pero ya viene la ira del Señor sobre la iglesia cristiana que no está haciendo la voluntad de Dios. Ya viene la ira sobre los pastores que se han rebelado contra Dios, sobre los cantantes, como que ahora son artistas como los mundanos, artistas, cantantes, no son ministros de alabanza. Los ministros de alabanza son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ellos son artistas que cantan cánticos seculares a sus dioses, usan el nombre de Dios en vano, usan el nombre de Dios, solo cantan por ganarse la fama, por ganarse el poder, para obtener riqueza, para engrandecer su casa, ensanchar el sitio de su casa, para enriquecerse, para seguir siendo famosos, arrogantes y soberbios. Eso es, pero ya viene la ira del Señor, ya viene la ira de Dios sobre aquellos que se han rebelado, sobre aquellos pueblos paganos que no quieren obedecer a Dios, sobre aquellos gobernantes que tienen cautivado a su pueblo, sobre todo aquellos que se han rebelado y están en contra de la palabra, aquellos gobernantes que están aprobando más el mal que el bien. Ya viene la ira del Señor. Está enojado el Señor por su pueblo, porque a causa de los gobernantes, las cabezas, se están corrompiendo el pueblo, porque no le ponen un alto al pecado, no le ponen un alto al pecado, a la prostitución, a la idolatría, al ocultismo, al satanismo, no ponen un alto al robo, al asalto, al secuestro, al asesinato, a las drogas, no ponen un alto si ellos mismos están en las mismas condiciones. Por eso no quieren ponerle el alto a la maldad, prefieren darle rienda suelta a su carne, prefieren convertir nuestra ciudad, nuestra nación, abominablemente llenos de iniquidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Él venga pronto y nos venga a salvar, porque yo quiero estar con Él. Ven pronto, ven Señor Jesús. Eso es lo que está pasando. La iglesia se está perdiendo. Por eso Cristo no ha venido, porque la iglesia no está preparada. Son pocos las iglesias que oran, claman, buscan, aman, temen al Señor y se apartan de lo malo, se alejan de la maldad y se apartan para Dios, hacen todo lo mejor para Él. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia perfecta, esa es la iglesia santa. Quiero una iglesia como la novia, con un vestido blanco, resplandeciente, que quitó su mancha y sus arrugas. Quiero una iglesia bendita, una iglesia que teme a Dios, una iglesia que sí cumpla su palabra, sus mandamientos y estatutos, una iglesia que sí hace la voluntad de Dios, que lucha y sacrifica su vida por honrar a Dios, que no le importa nada. Sí, yo sé que todo eso que tenemos que hacer, lo debemos hacer también, pero por medio de todas las obras no vamos a alcanzar la salvación, sino es por Jesucristo, porque hemos cumplido su palabra. Jesucristo no esperaba que la gente le daba a los pobres, si lo agradecían, no lo agradecían, lo sanaba o sí, cuando lo sanaba, muchos no le agradecieron, no lo honraron. O Él cumplió su misión e hizo todo. No les importó si le pagaron mal, no les importó si lo hablaron mal, no les importó si lo patearon, no les importó si lo insultaron, no les importó si lo maldijeron, lo criticaron. A Él no le importó, pero Él cumplió. Nosotros también estamos aquí para cumplir el plan del reino del Señor. Entonces déjame decirte, mi querido amigo y hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te vengo así que a decirte, te vengo a decir en el nombre de Jesús que tú eres una persona importante para Dios. Eres una iglesia de Cristo, eres una iglesia verdadera, eres una iglesia escogida y elegida por el Señor, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdote, linaje escogido por Dios. Quiero una nación de sacerdotes, reyes y profetas. Quiero ministros competentes de su nuevo pacto, de su sangre. Yo quiero hombres y mujeres que sean conforme a mi corazón, que me adoren en espíritu y en verdad, y que ellos hagan todo lo mejor. Eso es lo que busca, hombres que de verdad están dispuestos a dejarlo todo por el Señor, dispuestos a levantar, luchar por su pueblo, luchar por la iglesia, luchar, dice el Señor. Esos son hombres y mujeres que Dios ha escogido, grandes y pequeños, para un buen propósito, para cumplir grandes sueños,
para cumplir grandes, sí, la gran comisión, para cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado. Dios nos llamó para ser pescadores de hombres. Dios nos llamó para ayudar a los necesitados, para ayudar a los enfermos. Él vino a salvar a los enfermos. Él vino a salvar a los pecadores. Para eso nos escogió Dios, no para echar fama, no para lucir, no para que nos aplaudan, nos admiren, porque Dios nos llamó para que otros dejemos que se sienten adelante, no para sentarnos nosotros como muchos buscamos los lugares principales como los fariseos. No. Aleluya, bendito sea el Señor. Termino con esto, déjame decirte, Jesús está contigo, iglesia de Dios, ponte a cuentas porque el Señor vendrá. Esta palabra se cumplirá, en lo que Dios ha dicho y lo que puso en mi corazón, Él lo hará, Él lo hará. Siempre lo que Él me ha hablado, así es, así es. Así que en el nombre de Jesús, que Él nos libre de todo mal. En el nombre de Jesús, que nos guarde, nos cubra, porque Dios es fiel en su palabra. Bendito sea su nombre. Yo le deseo para todos, amigos, hermanos que están allí, yo los bendigo y le ruego a Dios que tenga misericordia, que perdone a los que no han creído en Él, que crean y se conviertan, aquellos que se reconcilien, vuelvan al Señor, aquellos, Señor amado, perdónalos y sálvalos. En el nombre de Jesucristo les doy un abrazo, una bendición, deseo todo lo mejor para ustedes, que Dios les conceda los deseos anhelos de su corazón, como Él le place hacer. Confórmese con lo que hoy tiene, confórmese con lo que hoy recibe, no busque lo que el mundo busca, porque aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Padre, ayúdalos que te amen, Señor. Yo sé que esas son cosas añadiduras. Busca primero su reino y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Todo es por fe. Todo es por fe, no es por tu fuerza, no es por tu suposición, no inteligencias, habilidades, sino es por la misericordia de Dios. Te deseo bendiciones, mi amigo y hermano, y así que si quieres escribirnos, escríbenos y pon ahí tu petición o llámanos y estaremos dándote consejería, abrazos y bendiciones, y que Dios esté con usted, la paz gobierne en sus corazones. Hasta pronto.